Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Enfoque. El día de hoy, bueno, pues agradecemos a Julia y a Alejandra que nos apoyan en cabina, José Luis por el espacio, mi compañero Víctor Hugo, Buenas tardes. y su servidora Lucía Guzmán. El día de hoy tenemos un tema que desde el inicio de que empezaron nuestras transmisiones, teníamos muchas ganas pues de platicarlo con ustedes porque es un tema muy interesante que se llama límites en la infancia o límites en niños. Este tema tiene como los fundamentos de la personalidad con la que nos vamos a formar para toda nuestra vida. Tanto es muy bueno poner límites a los niños, hay que saber cómo ponerlos para que los incorporen tanto a su personalidad como para llevarlo con ellos a todos los lugares que vayan y saber lo que está bien, lo que está mal, lo que es estar en peligro y también el equilibrio que tenemos que hacer como adultos para que no caigamos en el exceso de límites y luego conlleve en el niño y en un adulto en un futuro para una autoestima baja, para una persona que se ve imposibilitado para realizar sus sueños, tal vez se sienta sobreprotegido y que no puede tener libertad de hacer algunas cosas. Es por eso que teníamos la intención desde hace tiempo de llevarlo a cabo con ustedes. El día de hoy quisimos también estar mi compañero Víctor y yo solos porque si han visto en ocasiones anteriores, nuestros invitados pues forman una pieza muy importante y es cuando necesitamos como que alguien más haga refuerzo o hincapié en algunas cosas por su experiencia, pero esto, bueno, pues todos los psicólogos lo tenemos bien manejado, bien dominado y esperemos en el transcurso del programa poder transmitirles algunos consejos para lograr este equilibrio entre el límite y la no libertad. Entonces, Víctor, ¿no quieres Sí. agregar algo para...? Realmente este tema yo creo que es muy importante para todos y en la actualidad estamos viéndonos inmersos en que la familia ha cambiado, en que el sistema de, de formación, de educación ha cambiado desde muchos parámetros, ¿no? Primero porque antes había menos peligros en las calles y podíamos estar más internos en una sociedad. Ahora, por desgracia, pues ya nos tienen que llevar o tenemos que llevar a nuestros hijos esto y aquello, y esto va haciendo cambios que antes pues se desconocían. También en que ya muchas de las familias ya nada más tienen un hijo y pues tenemos que estar viendo que va cambiando, que, que la tecnología ya forma parte de la familia, que, que hay mucha información y que a veces no sabemos cómo aplicarla. También hemos estado haciendo énfasis en que antes eh, los padres de familia solían ser más jóvenes. Entonces también eso es una variante para que no sepamos de la misma manera aplicarla a los niños, a veces porque también estamos más cansados por el trabajo y bueno, pero bueno, vamos a empezar a hablar del tema. eh, Ojalá y que si hubiera dudas nos las hagan llegar y bueno, vamos a comenzar a la mejora. Nos vamos a ir basando en unas diapositivas, un poquito para que vayan viendo y ya vamos a irnos introduciendo más y más al tema. ¿Nos ponen la primera diapositiva, por favor? Bueno, como ven, bueno, el tema ahí ya está, los límites y aquí pues una de las frases que pusimos ahí dice que
el secreto de hacerlo de manera correcta y con firmeza. Los límites tienen que ser coherentes, coherentes y firmes. Y ese es uno de los puntos en los cuales ya hemos estado batallando. No sé si tú quieres decir algo en relación a esto de la coherencia y la firmeza, o pasamos a la siguiente y ya nos Yo creo vamos. que en la siguiente, Ajá. porque si más adelante lo vamos a... Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ay, miren, aquí en toda esta presentación probablemente nos vayamos a adelantar y nos vayamos a atrasar, pero si ustedes están viendo, por ejemplo, que estamos tocando un tema y de repente resulta repetitivo o que ya lo tocamos, bueno, pues ya daremos paso a las diapositivas un poco más a prisa. En cuanto a poner los límites, dice que no te hace una mala persona. En ocasiones, cuando reprendemos a los niños porque están haciendo algo equivocado o que ha habido prohibiciones como tal, hay que saber distinguir, por ejemplo, cuando los niños están en peligro, ahí sí es una prohibición muy directa que debemos, hasta si se requiere de un grito porque está el niño en peligro, pues lo tenemos que hacer. Si es una prohibición que nosotros sabemos que al niño se le va a estar presentando constantemente, entonces lo que debemos hacer es explicarle un poco el por qué se le está prohibiendo al niño pues cierta situación o cierta acción. Aquí lo que tenemos que empezar a darnos cuenta también, y es muy importante, es que al final de cuentas los límites no son prohibiciones, y si nosotros somos objetivos, se manejan como un legado para nuestros hijos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si te fijan ahí en esta diapositiva está como que muy claro, donde nos manifiesta esto que acaba de mencionar Lucía. Dice que poner límites también no nos hace ver como malas personas. Esto es bien importante que lo entendamos, ¿eh? Y yo creo que es fundamental que, que lo tengamos en cuenta. El hecho de que pongamos límites a nuestros hijos no nos hace malos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ven ahí, vamos a estar viendo diferentes tipos de parámetros que se manejan en lo que vienen siendo los límites. Nosotros tenemos que ir siendo firmes, coherentes, eh, creer que les estamos haciendo un legado a nuestros hijos en base a los criterios que vamos a ir tomando. Aquí se está hablando de los límites que son de tres tipos. De entrada tenemos que entender que o podemos actuar dentro de unos límites que son llamados rígidos, los difusos o los claros. Los límites rígidos entran en familias que de alguna manera están muy delimitadas, muy marcadas, por así decirlo, pero no hay ese afecto interno. Los límites difusos
Ahí están hablando de lo que vienen siendo las familias muégano y están hablando también de las familias aglutinadas, donde en realidad pues no están muy claros los límites. Y lo ideal sería es entrar en este último punto que son los límites claros. Aquí tenemos que ir comprendiendo que no porque sean claros los límites, no va a haber como que ese choque con los niños y con el sistema educativo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a estar tratando de regresar y ir recordando lo que hemos ido hablando para que ustedes, para que nosotros podamos ir yendo en el mismo camino. Entonces, Aquí ya empezamos a adentrarnos un poco con los consejos para nosotros como papás. Dice, consejos básicos para aplicar límites, cuando necesitamos decir a nuestros hijos que deben hacer algo y ahora, recoger los juguetes, irse a la cama, etcétera, es decir, ponerle algún límite. Imaginen ahora la vida sin límites. Cuando nosotros no ponemos estos límites, ¿a qué hora vendría jugando el niño sin dormir? ¿A qué hora podría recoger su cuarto, la sala? Es decir, el orden es un límite, pero también se puede ordenar jugando. Tenemos, en ocasiones hay que dar órdenes, pero esta orden es, así como lo ven en la imagen, mira, si no recoges, yo me voy a cansar y no voy a tener tiempo para jugar contigo. Vamos a recoger juntas, ¿te parece? La próxima ya la haces tú solo. Es un ejemplo. Debes irte a la cama ahora porque estás cansado, mañana hay que levantarnos temprano. O sea, las primeras veces es así como dar una pequeña explicación y de ser posible, como ven en la imagen, ponerse a la altura del niño, que sepa que sus papás o las personas encargadas de su crianza pueden ponerse a su altura y si se le toma de las manos a la hora de que quiera empezar así como a divagar de que no, luego lo hago, que esto, que el otro, tú lo vuelves a centrar con sus manitas para que te entienda y mirándolo a los ojos. Es ahí cuando todavía cabemos en la posibilidad de explicación. Después, posteriormente de que se le ha dado la explicación, pues ya no es así como de te vuelvo a explicar. Como se supone que ya lo entendió y que ya lo hizo varias veces, ahora sí estamos en posibilidades pues de dar la orden, porque el niño sabe que hasta ahí llegó el límite de papás, de tíos, de abuelitas, de todas las personas que estén encargados de criarlo. si nos ponen la siguiente diapositiva, por favor. Aquí como hablamos, estamos hablando de consejos y puntos que vamos a tratar de mencionar. Entre los consejos y los puntos que vamos a tratar de ir viendo, viene siendo lo que es la objetividad, lo que viene siendo dar opciones, la firmeza, acentuar lo positivo, guardar distancia, explicar el por qué, sugerir una alternativa, firmeza en el cumplimiento, es desaprobar la conducta no al niño y controlar las emociones. Nos quitas, si quieres, ya ahorita la diapositiva y vamos a hablar un poquito de estos, comenzando por la objetividad. ¿Cómo podríamos nosotros ser más objetivos al momento de hablar con los niños? A veces, por desgracia, tendemos mucho al decir el no, el no, el no, el no, o decir palabras como no grites, en lugar de hacerlo más objetivamente hacia el niño. Un ejemplo, el niño necesitamos que guarde silencio. Entonces ahí tendríamos que decirle
habla bajito. Tendríamos que cambiar ese punto en base hacia el niño, porque a lo mejor el hecho de decirle al niño no grites o no hables, él lo está acatando de tal manera en cual su percepción o su madurez no le permite entender lo que nosotros queremos darle a entender. Vamos, el objetivo es que él haga un ruido más bajito. Entonces, vuelvo a lo mismo, en lugar de decirle no grites, es habla bajito. Si vamos a cruzar la calle, es decirle dame tu mano y vamos a cruzar la calle, en lugar de decirle de otras maneras. Aquí hay que tratar de ser objetivos en base al niño para que él nos entienda de tal manera y nosotros nos sentamos que nos está haciendo caso. Un ejemplo, ¿cómo le podríamos decir que tiene que hacer la tarea de una manera objetiva si el niño ya tiene sus obligaciones escolares? ¿De cuál manera le podemos decir, haz tu tarea, pero de una manera, hablando desde este punto de vista, más objetivo, sin que el niño se sienta como que contrapunteado o como atacado? Eso ya tenemos que irlo definiendo en casa. Tú si tienes a tu niño, tiene que hacer dependiendo las edades. Aquí es bien importante, los límites tienen que ver mucho con las edades y estos puntos. Lo que viene siendo la objetividad no es lo mismo para un niño de 2 años que para un niño de 8 o de 12. Entonces, dependiendo, tenemos que ir encauzándolos. Si definitivamente no nos funciona, ya nos dimos cuenta, un ejemplo, necesitamos que él haga algo, pero ya definitivamente no nos está, entre comillas, haciendo caso. A lo mejor es que no estamos siendo objetivos. Como eso sencillo. Un ejemplo, vamos a ir a la casa de tu abuelita. No vayas a gritar. Una manera más objetiva, trata de hablar quedito porque necesita tranquilidad, necesita un silencio. Si vamos a ir por la calle, es tratar de decirle al niño cómo encauzarse de tal manera en que haya esa parte dentro del niño, no de lo que nosotros queremos que haga. Aquí tal vez parece un poco abierto, pero cada quien sabemos lo que tenemos en nuestra casa y ya hemos visto qué es lo que más nos funciona. Hay que tratar de ver y de regresar qué es lo que me ha funcionado y cómo me ha funcionado. Nada más dentro de lo que viene siendo objetivo. Después hablamos de darles opciones a los niños. Al final de cuentas, tú quieres que el niño haga algo. ¿Qué es ese algo que quieres que haga? Pues las opciones tienen que ir dentro, pero de lo mismo. Si tú necesitas que tu niño o el niño se bañe, entonces podrían ser opciones dentro de un tiempo. Te bañas ahorita o dentro de 5 minutos, pero ya al final de cuentas ya le estás dando la misma opción, entre comillas, pero dentro de 2 parámetros. Y a lo mejor lo que te diga, mm, ya lo van a tomar en cuenta, pero al principio dijimos que tiene que haber mucha coherencia y mucha firmeza. Una de las cosas que dentro de los límites tenemos que estar preparados, se oye raro, pero es la pelea. Una pelea donde el tira, jala entre el niño y tú. La cuestión es que tienes que estar tú preparado a que lo que tú quieres que él haga, tú lo estás delimitando. Si le das esas opciones a él, si no las pones tú, si le dices, ay, a ver, entonces ¿a qué horas te quieres bañar? Ese ya es un error. Ya es un error. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que él también puede mandar y él puede decidir. Entonces, las opciones tienen que ver con que tú se las pones, tú le das las opciones y las manejas, pero tú también eres responsable de que se ejecuten. No es como que le dejes abierto. Ya después vamos a tratar de hablar
donde nos habla de que el mismo cerebro no está desarrollado en un niño como para tomar esas decisiones. La cuestión es aquí, vuelvo a lo mismo, ser objetivos. Las cosas tienen que ser lo que debe de ser. Si les das dos opciones, esas dos opciones tienen que ser tuyas. Un ejemplo, ¿quieres invitar a tus hijos a comer fuera? Supongamos una ida a León. Les tienes que decir tú, ¿quieren ir aquí o quieren ir acá? No sé si me doy a entender, tenemos que ser muy claros, muy específicos, porque si les pregunto, ¿a dónde quieres ir a comer? A San Juan. A San Juan, y tú estás pensando en León, o estás pensando en Lagos, ya es un error. ¿Te va a sentir el niño decepcionado y va a haber conflictos? Entonces, si se fijan, no fuimos objetivos y las opciones no las manejamos. Le dejamos toda la responsabilidad al niño para que él se ejerza de la manera en la que su cabecita le permite y ya desde allí no hubo algo objetivo. No sé si me estoy dando a entender. Y luego ya entra la firmeza. Tenemos que ser firmes. Por esto les decía, aquí cuando hablemos de límites, esto que no les perturbe. Para empezar, va a haber esta serie de guerra, porque el mismo niño, dentro de su intención interna, siempre va a estar debatiendo. Y esto es sano. Va a ser berrinches. Eso es sano. El problema es que si nosotros no le enseñamos a hacer los berrinches de una manera adecuada, nos va a estar sacando de ese punto, pero ya vamos a ir hablando de eso. Pero bueno, entra dentro de esto mismo. Hay que ser objetivos, hay que tratar de ser específicos. Regresamos a la tarea en relación al objetivo, las opciones y la firmeza. ¿Quieres hacer la tarea antes de comer o después de comer? Así de sencillo. Ya le estoy dando opciones, pero si él dice antes, entonces yo estar con esa firmeza de que la va a hacer antes. No hay que dejársela como que, ay, que tú me dijiste. No, ya le diste las dos opciones, ya le mencionaste, ya incluso él tuvo la capacidad de seleccionar dentro de esas dos. Ahora a ti te corresponde ser firme y enséñale a él a ser firme también, que lo que ya quedaron, así es. Y ahí pueden meter cualquier ejemplo que ustedes quieran. ¿Sí me doy a entender? Bueno, el número 4 habla de acentuar lo positivo. Si regresamos a eso del no grites, es, ay, qué bueno que hablaste bajito, es, es recalcarle que lo que está haciendo es lo adecuado. Es que si tú le pediste que te fuera a traer algo de la tienda y, ay, qué bueno que me apoyas en esto, es acentuar esas cosas positivas que por medio, porque el hecho de ir a la tienda es un límite, ¿sí o no? Si tienes un niño de 8 años, lo vas a mandar al centro si te queda 5 o 10 cuadras. Entonces, qué bueno que me apoyas con esto y recoges sus juguetes. Ay, qué bueno que recogiste tus juguetes. Es esa parte de acentuar todo eso positivo que por medio de los límites estamos logrando en relación a la objetividad y a los juguetes, que es un punto importante en una casa. ¿Cómo le podemos decir, recoge tus juguetes? O, mira, si tus juguetes los dejas ahí, alguien los puede llegar a pisar y se van a romper y se va a lastimar la persona. Ahí estamos hablando de varias cosas dentro de un mismo punto. Uno, la objetividad. Y la otra es la firmeza de estarlo diciendo y acentuando lo positivo. Si lo recoges, nadie se va a lastimar, nadie esto. Y así sucesivamente tenemos que ir jugando con estos puntos. Cuando estoy hablando, a mí me gusta regresar un poco a lo mismo, porque empezamos por la objetividad, empezamos por las opciones, después estamos siendo firmes para que se nos vaya grabando un poquito, que tenemos que ir encauzando nosotros ese lineamiento, porque por desgracia los límites
incluso se manejan como cosas invisibles, ¿no? Realmente. A mí los límites, la palabra límite se me viene mucho esa membranita del agua, que nadie creemos que existe, pero el agua de cualquier tipo tiene su membrana. Esa membrana que permite a otros animales estar por encima o cuando ya están por debajo a no salir. Entonces es esta membranita que realmente no se ve. Acá son invisibles, pero esos son los que nosotros tenemos que ir viendo. También aquí, dentro de lo que vamos a ir hablando de los límites, entra lo emocional, que a veces no estamos nosotros preparados o dispuestos a eso, o no tenemos la suficiente tranquilidad. También eso hay que notarlo cuando nosotros somos los que no estamos poniendo de nuestra parte. Pero bueno, aquí fíjate, el que sigue es uno que se me hace bien curioso. Dice guardar distancia. En este punto dice que tienes que meter en medio algo para que el niño no se queda con el problema contigo. Un ejemplo, nos mencionan un ejemplo que dicen vete a dormir. Fíjate, el reloj ya son las 8 y dice que allí el conflicto del niño se va a quedar entre él y el reloj, no contra ti. A veces esta distancia, aquí hablar de esa distancia emocional, que el niño se mantenga con esa sensación de alerta, pero no contigo, sino con ese otro punto. Un ejemplo, oye, vamos a ir a los jueguitos, pero empieza a llover. ¿Sabes qué? No vamos a poder ir a los jueguitos porque está lloviendo. Y le enseñas al niño que está lloviendo y entonces ya no va a creer que tú eres quien no lo quiere llevar a los juegos, que tú eres esto o aquello. No, se va con el problema en sí o con la situación. Te tienes que bañar. ¿Cómo podemos poner un punto en medio de esto en relación al agua? A ese, bueno, porque si te fijas también aquí es bien curioso. Un niño entre más chiquito, menores de 9 años, les gusta más o dejan más que los bañen, ¿no? Pero empiezan a entrar a la adolescencia y empieza a haber un conflicto. Pero también porque ya hablar de la adolescencia son otro tipo de límites, pero se pueden ir aplicando de la misma manera. Sí, yo les quiero comentar algo. En ocasiones, sobre todo papás primerizos, debemos de aceptar sugerencias que vengan del exterior, tanto de maestros, porque no de los psicólogos, de personas un poco más experimentadas que ya tienen hijos, porque me he topado en consulta que como papás no sabemos poner los límites y hay personas que nos pueden apoyar y que por no aceptar la sugerencia o por sentirnos, pues que nosotros somos los padres y que tenemos el control de la crianza de los niños, sabemos hacerlo y en ocasiones no sabemos. Mi consejo para todos ustedes que tienen a lo mejor ni siquiera, a lo mejor ya tenemos hasta 3 hijos y todavía no sabemos cómo poner esos límites porque también, pues hay que decirlo, ¿no? También hay niños que nos toman la medida, pero son muy listos para poder decir, no, pues ya otra vez, o sea, llega el momento en el que tú, la única manera de que recoja el niño es que empieces a barrer. Todo lo que estoy barriendo me lo voy a llevar a la basura y ya viene el señor de la basura y empieza el niño a llorar, a gritar, no, no lo tires, no te lo lleves, pero no tenemos que llegar a esas situación de hacer llorar al niño, ¿no? Porque no está bien y dentro de todo, bueno, pues estamos ahí poniendo los límites, pero pues ahora sí que con miedo, ¿no? Chin, ya se van a llevar mis juguetes, los que más quiero, y ahora con qué voy a jugar, o sea, una cosa es poner un límite y otra cosa es ya lidiar con pérdida de objetos hasta catequizados que el niño ya quiere mucho. Entonces no hay que llegar a esos límites en cuestiones de ropa, porque ya existen niños y niñas que ya a los 7 años te dicen, yo no me quiero poner esto y no me voy a llevar esto y no me gusta y esto, lo otro. Bueno, yo lo que les aconsejo es, mira, cuando vayas a tener un evento,
pon varios cambios de los que sí crees tú que van ad hoc con el evento y dile, tú vas a escoger tu vestuario del día de hoy, de aquí a aquí. Es que los vestidos no me gustan, sí, pero como es un evento de gala, pues hay que llevar vestido, pero yo te pongo varios para que tú seas la que elige el vestido, por ejemplo. Y esa negociación, o sea, el límite, como tú lo comentaste hace rato, es sí dar una orden o decirle al niño lo que tiene que hacer, pero sentir que está negociado y que él tiene hasta cierto punto un poquito de opinión o de poder, por decirlo de alguna manera, pero a fin de cuentas, él sabe que está actuando bajo un esquema de lo que ha dicho mamá y papá, de lo que está bien y de lo que está mal. Cuando tú estás dando opciones y cuando no le estás infundando miedo, pienso que vas por buen camino como persona limitadora, pero con cierto cariño. Y esto entra mucho dentro de lo que entra otro punto que habla aquí de lo que son la firmeza en el cumplimiento y las sugerencias de alternativas, que es de eso, porque un ejemplo, por desgracia la vida está llena de rutinas. Tú lo dices, también está lleno de reglas. No es lo mismo que vaya vestida de una manera para un lado que para otro. Yo creo que eso como adultos nosotros nos damos cuenta que también nos ha ido pasando, ¿no? A veces desconocemos algún tipo de información o no nos metemos bien en el papel de lo que debe de ser. Entonces, bueno, aquí nos dice Lucía que ya le estás dando tú las opciones, le estás diciendo más o menos en base a algo que tú sabes que tiene que cumplir, pero ya no es nada más como que una lucha de poderes, sino que como opciones en las cuales tienes que ir. Aquí también nos dice que hay que explicar el porqué de las cosas. Un ejemplo entra, a lo mejor ahí dentro de eso podría entrar el explicarle de por qué tienes que elegir entre esto y no entre aquello. Si regresamos al punto donde hablamos de los juguetes que están en el suelo, es decirles, o sea, ¿por qué no deben de estar en el suelo de una manera que el niño las entienda? Uno es porque se pueden romper, porque alguien los pise. Dos, porque alguien se puede caer y se puede lastimar. Un niño que le pega a otro niño en su escuela o a un primo, ¿cómo le puedes decir eso? Explícale por qué. Es que si tú le pegas, le duele. O sea, así como a ti te duele cuando a ti te pegan, así también a él. Entonces, por eso no le debes de pegar. O sea, el dar una explicación a veces sencilla, pero objetiva, entonces eso le ayuda al niño a encauzarse dentro de un parámetro adecuado, pero tú también estás llevándolo, porque al final de cuentas uno de los mejores regalos que les podemos dar a los niños es tener los límites, porque bien claro nos dice la información, los límites en lugar de que generen ansiedad en un niño, es todo lo contrario, porque el niño va sabiendo que tú eres quien marca los tiempos, las rutinas, y ahí no le vas a dejar nada que él no pueda resolver solito. Si tú en todo quieres negociar con él y ponerlo al tú por tú, le estás generando una de ansiedades que nosotros tendríamos que ponernos a pensar o ponernos en su lugar. Imagínate que yo llego a un trabajo y lo primero que el patrón o el jefe o mi director me dice, a ver, ¿tú qué harías en esto y esto? Y me empiezan a dar casos de ventas cuando yo soy el de compras. O tú qué harías de esto, esto. Y me empiezan a dar nuevamente información o quieren que yo resuelva cosas de ventas cuando yo soy el que trabajo acá en esta máquina. O sea, a mí me va a generar una ansiedad. Estas situaciones es lo que tenemos que encauzar en el niño, pero al nivel del niño. A veces es tan fácil si hacemos una lista de cositas que tú quieres que el niño siga, ¿no? Pues que
que recoja sus juguetes, porque estoy diciendo, al momento de decir recoger sus juguetes es que le estamos dejando que juegue, que tenga esa libertad, pero también hay que enseñarle el lineamiento. A veces hay una forma sencilla, les pones una esquinita en una casa, donde ahí se puede dejar un tiradero, y estoy hablando de una esquinita de 1,5 metros por 1 o de 1 metro por 1 metro. Ahí se puede tener no tan recogido, pero ya sabe, pero si lo saca de ese espacio, ya está un límite, si se fijan, ya están límites. Entonces, acá sí lo tienes que, porque lo mismo, explicarles, darles la información. También nos hablan mucho o comentaba hace rato de las emociones. Imagínense tanto del niño como o de nosotros. Si el niño está cansadito y tú a fuerzas quieres que el niño reaccione a una situación donde ni el niño está en disposición, tiene sueño y tú quieres que recoja los juguetes, a lo mejor ahí sí tendríamos que ceder nosotros un poquito, pero pensando en que es real eso, ¿sí? Que el niño ya trae sueño. Pero si ya diario lo empieza a utilizar de esa manera, entonces vamos a estar cometiendo un error nosotros. Y en relación a nosotros, si nosotros llegamos y lo que primero empezamos a hacer es a gritarle al niño, los juguetes X y Y, ya nos estamos saliendo de una objetividad, de las opciones, de la firmeza, y nada más nos estamos dejando llevar por nuestras emociones. Y claro que al niño también lo vamos a alterar y no va a pasar, porque luego si nosotros andamos alterados, a lo mejor al final de cuentas, pues ya ni se hizo nada. Y también hablamos y dijimos muy fuerte que es coherencia. Si un día le decimos al niño y otro día no, otro día sí, otro día no, 2 días sí, no, un día no, entonces él no va a creer que sean cosas que deben de cumplirse. Por eso sí tenemos que seguir siendo firmes y más. Después, bueno, esos ya son unos puntos, esperamos que estén cumpliendo con el cometido que quieren. Después vamos a hablar de otros puntos que nos hablan. Siempre tenemos que entender y nunca hay que separar que entre un límite siempre hay normas. Un límite es lo que nosotros queremos que sea de una manera y una norma es como debe de ser. Claro que los mismos límites y las normas nosotros las implementamos dependiendo. Un ejemplo, si nosotros tenemos un hogar y tienes una esposa, nada más, y no hay niños, son los mismos límites y las mismas normas, como si hubiera un niño de 6 años, se tienen que ir implementando que en base a los que estamos. Ahí a lo mejor los límites ya no entran para niños, sino para adultos, ¿no? Pon la ropa en el cesto de la ropa, pon la basura en el basura, bueno, pero si regresamos aquí a donde están los niños, entonces en base a lo que tenemos. Si tenemos un niño de 2 años, un niño de, no sé, de 11, entonces ahí en base a ese niño tenemos que estructurarlo. Y una de las cosas fundamentales es que sí, desde la infancia se empiezan a poner los límites. No podemos empezar por arte y de magia ya querer poner los límites en el adolescente de 15 años cuando a lo mejor ya empieza a entrar en un sistema donde ya no, ya no nos siguió. Ya no aplica. Ya no aplica. Y esto tenemos que ir dándonos cuenta que entonces desde muy pequeños debemos. Hace rato les comentaba, dice, tenemos que estar preparados para discutir. No tiene nada de malo que el niño discuta un límite. ¿Por qué lo tengo que recoger el juguete? ¿Por qué tengo que ir yo a la tienda? O sea, no tiene nada de malo. Lo que sí tiene que hacer uno es ser firme, ser objetivo en las cosas. Volvemos a lo mismo, dar opciones o lo que les hemos estado diciendo. A lo mejor un ejemplo, eso de guardar distancias, podríamos decirle, no quieres ir a comprar el huevo, entonces no vamos a comer. Si se fijan, ya no estoy echando el problema contra mí, sino con que si no hay huevo ya no vamos a comer. Aquí hay que saber manejar y aventar el punto hacia otros para que las problemáticas no se vayan hacia mí, para que los límites queden claros en base a la situación. Hay que ser objetivos y más. Seguimos
hablando de lo que es ser coherentes y consecuentes, tenemos que ser firmes. Un punto que mencionan aquí es ese donde, lo digo yo, aquí, ¿cómo podría afectar un límite eso cuando nada más a los niños los tratamos de esa manera? Porque lo digo yo, el día de mañana el niño va a ser un niño adulto y va a sentir como que ya ahora ya estoy en este lado. El niño ahí se siente sobajado, denigrado y que no vale como persona. Y más aún si está viendo que en otra casa, por decir, es invitado a casa en la fiesta de un amiguito y todo el mundo así como que, no, no corran para allá. Y si ve a un papá donde, mira, si corres te vas a lastimar, te vas a caer, le vas a pegar a los demás, etcétera, etcétera. Y si ven acá, no corras porque lo digo yo, los niños empiezan a comparar, los niños no son tontos, empiezan a ver que a otros niños, ¿por qué otros niños sí son merecedores de una explicación y yo no? Y empiezan ahí cuando comparan, sí empiezan a comparar. Tú puedes creer que un niño de 5 años no compara, ya empieza. Es que a él sí, es más, sí le dijeron por favor y a mí nada más me están dando la orden. En un futuro de adulto esa persona va a tener muchas, pues muchas limitaciones emocionales porque ni siquiera saber expresarse. Y exclusiones, ¿no? Imagínate a un niño, yo me pongo a ver, si tú como papá juegas con un niño a las peleas y lo dejas que él te golpee, entonces él está entrando en un camino donde los golpecitos son válidos, pero si no le explicas que es contigo, que el espacio es nada más entre tú y él, el niño va a ir y va a golpear a otros niños y ni siquiera está golpeándolos de una manera mala o... Malintencionado. Ajá, él está jugando, pero va y le pega a otro niño más chiquito o a otro niño que no está acostumbrado a que lo toquen para nada. Entonces ya ahí el niño lo van a empezar a excluir por ese tipo de situaciones que él manifiesta. Y aquí, bueno, la cuestión es que eso es lo que tenemos que tener cuidado, que nosotros podemos estar jugando con nuestros hijos de una manera. Nosotros podemos actuar de una manera, pero también tenemos que dar esas explicaciones de que si sale a otro entorno no lo debe de hacer igual. Bueno, ahorita se me viene a la cabeza, imagínate que tu mamá tiene una tiendita y tú tienes a tu hijo y vas, y tu mamá deja que agarres lo que sea en tu tiendita de la abuelita. ¿El niño ustedes creen que está entendiendo que eso puede ser en cualquier tienda? Que el niño piense que puede agarrarlo. Si no le dices, Nada más aquí. esta es la tienda de tu abuelita sí te deja. O sea, tiene que haber explicaciones para todo. Pero vamos a regresar de vuelta a esto de los golpes, que es un problema que puede surgir. Un niño a lo mejor aprende a ser con su papá muy brusco, de golpes fuertes, pero el papá pues sí, no lo siente los golpes, pero vuelve a lo mismo, va a la escuela, va con sus primos, va con sus amiguitos y él los pega. Entonces ya no solamente va a ser el juego, también entra toda la interpretación del otro niño, entra la interpretación de los mismos padres del niño y así sucesivamente. Y si es en la escuela de los maestros, y luego ya lo mandan al niño hasta con el psicólogo, cuando el adulto es quien propició toda esta situación. Sí, porque no les explicamos. Los límites tienen que ser firmes, tienen que ser coherentes. También, la escuela del niño es la misma casa. Si tú como padre le dices, no hagas esto y tú sí lo haces, o sea, ¿cómo va a haber esa coherencia en el niño? ¿Cómo va a entender que eso que tú le pides, pues no es lo adecuado? Una de las cosas que a veces decimos, porque
vamos, yo no estoy en contra de un ejemplo del alcohol. El alcohol en realidad no es malo. ¿Qué mal te hace el alcohol en sí a ti? Si tú no lo ingieres, si tú no lo tomas. O sea, el alcohol en sí no es malo, ni siquiera afecta. Y si tú lo consumes y lo consumes medidamente, pues, ya estás tú poniendo tus límites. Pero imagínate cuántas veces hemos visto que le encargan una caguama a un niño de 6 años, a un niño de 8 años, hasta estamos esperando que crezca para ya ni siquiera yo ir por eso. Y el día de mañana a lo mejor ese niño pues vuelve uno a lo mismo. Tuvo tanta cercanía con lo que viene siendo el envase que después de al consumirlo no le genera conflicto. Ningún conflicto. Y el problema no es el alcohol, volvemos a lo mismo. Siempre son los límites. Hay que saber tomar, hay que saber medirnos, hay que saber. Y también nosotros como padres hay que saber que eso no es adecuado, que el niño se puede hacer un daño, se puede lastimar. Entonces no hay esa coherencia. Y bueno, al final de cuentas de todo esto no hay que ceder. Vuelvo a repetir, tenemos que estar preparados para esa discusión con el niño. Tenemos que estar emocionalmente dispuestos porque aunque vengamos cansados del trabajo, aunque realmente no queramos entrar, tenemos que estar en ese punto de entrada. Pero bueno, pasamos a... Sí, yo nada más les quería hacer hincapié en la palabra no. Cuando nosotros estamos diciendo no a algo, automáticamente el cerebro, acuérdense que no reconoce la palabra no. Entonces, si tú le dices no corras, lo primero que va a hacer es correr. Si tú le dices no grites, no saltes, no vayas, es lo primero que va a hacer. Entonces, si estamos educando con la palabra no de por medio, no estamos poniendo el límite correctamente con los niños. Es corre más despacio, mejor camina. Si está gritando, como el ejemplo que pone hace rato Víctor, habla más bajo. Si se quiere aventar, espérame, yo te brinco. Y situaciones en las que la palabra no tiene que ir. ¿Por qué? Porque pues nos está ganando a lo mejor la adrenalina, el exceso de estrés cuando está el niño en peligro. Pero si queremos poner límites correctamente es bueno evitar la palabra no, porque el niño está incorporando a su mente que hablar bajito es mejor que gritar, caminar en un espacio que probablemente tenga peligro es mejor que correr. Hablando bajito me van a llamar menos la atención, etcétera. Era lo que quería. Bueno, aquí vamos a ir hablando de otros puntos, pero ahorita hay unos que manejan como 5 puntos. Dice que los límites de los padres permiten al niño sentirse seguro. Es esto que les hemos estado diciendo, es ese encauzar las cosas, que el niño no tiene por qué estar pensando. Imagínate que le vas a comprar un pantalón al niño. Ahorita ya, antes a lo mejor a nosotros nuestros papás nos compraban la ropa y todo, ¿verdad? Y ahora ya hay esa parte donde Esa libertad. de que elijan. También ahí vuelve uno a lo mismo en las opciones. No puedes dejarle que elija lo que él quiera, sino que más bien elijan entre lo que tú puedes y tú quieres, para que también al final de cuentas el que se sienta seguro e incluso no se frustre, porque al final de cuentas tiene que elegir el niño dentro de lo que tú le estás dando. Y claro, si ya es un adolescente, entran muchos factores de límites y esos tan solo son también para nosotros como adultos, ¿no? Lo de un salario, lo de esto y de aquello, no les podemos comprar lo que ellos quieran, entonces no les podemos decir así abiertamente. Y dentro de esa seguridad es que el niño, cuando está chiquito,
Él sabe que tú como adulto lo estás cuidando. Si le pones límites, él sabe. Él sabe que no se debe de preocupar por cosas que no debe. Pero imagínense un niño que, que en su casa hay, a veces no hay comida. Suele suceder en algunos lugares, en algunos hogares. Es que eso no le gusta al niño, el estar pensando si mañana va a haber comida, si mañana va a regresar papá, si papá no va a estar alcohólico o alcoholizado, si papá no se le va a olvidar. Todo esto mm, mm, le pierde la seguridad al niño. En cambio, si tú los límites los tienes bien definidos como adulto, entonces dependiendo, claro, no nos podemos comparar con cualquier persona, eso es obvio, pero hay que encauzarlos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que más altera a tu niño o a tu niña? O sea, ¿qué es lo que le está haciendo que su seguridad se pierda? ¿Cómo le puedes tú delimitar ese campo para que ellos no tengan ni siquiera por qué pensar? Y aquí entra un segundo punto que es el que yo quería comentarles desde hace rato, donde dice que el niño antes de los 5 años o, o todavía a los 5 años no tiene su lóbulo frontal desarrollado, que viene siendo ese donde no le puedes dar opciones a que él elija porque él no sabe. Él a lo mejor, lo que ya está acostumbrado a elegir, es lo que tú ya le diste como opciones, pero a lo mejor en algún determinado momento tú se la diste como algo y él agarra ya como una opción y él la puede estar eligiendo. Y con esto a mí me gustaría entrar en un punto donde ahorita hablamos de la tecnología, ¿no? Del celular, donde el celular casi siempre entra como un factor, ya un parámetro. ¿Te acuerdas que un maestro nos decía que la reina de la casa no era la mamá, sino la La tele. Y televisión? ahorita pues, Ya la televisión, ya es el celular. O sea, ahí, si tu conflicto y el conflicto del niño radica en el celular, trata de pensar en qué momento entró el celular. Porque el niño, si no lo conocía, fue una opción tuya. Y dentro de esas opciones que tú le diste al niño, entraba esa, pero tú perdiste también los mismos límites. Entonces, ahora imagínate donde el niño no está ni preparado orgánicamente para tomar esas decisiones que tú quieres, porque él ni sabe. Un niño no sabe que tiene que ir a la escuela. Un niño no sabe que el sistema educativo es de una manera. Un niño no sabe, perdón, que en una escuela cobran y que en otra no, y que no lo vas a llevar a la escuela porque tú no pudiste pagar cuando a lo mejor hay otras opciones que son más viables para ti. Entonces, el niño no sabe que tiene que lidiar con eso, pero a lo mejor si tú le estás hablando, yo recuerdo una escena de un niño donde le decían, ¿quieres algo de la tienda? Y el niño lo primero que hizo es cerrarse así con sus manitas y decir, es que no tengo dinero. O sea, nunca entendió que le estaban ofreciendo. Siempre la limitante para elegir algo es en cuestión del dinero. Nunca fue en relación a que, oye, yo ahorita te estoy ofreciendo algo. O sea, ya esa situación se le quedó plasmado como un límite donde el niño no podía y no saben determinar. El niño no sabe el valor de una moneda y de un billete. Y si somos objetivos, a lo mejor ni saben de qué es. ¿Tú crees que un niño de 3 o 4 años entienda realmente qué es el dinero? no. Sabe que quiere tener, pero no sabe ni cuánto va a costar, ni cuánto es. Que puede ser un intercambio, ¿no? Para obtener algo, a lo mejor, pero no sabe nada. Entonces, ¿le puede frustrar algo? Claro que sí. Entonces, les dejamos tareas que no debemos de. Ahora, los berrinches, ¿verdad? Bueno, vamos a ir
tratando de cerrar, siempre traemos muchísima información que quisiéramos darles. En relación a los berrinches, quedamos un poquito abiertos. Si podemos en el siguiente programa cerramos con los berrinches porque es también una parte importante que les queremos comentar. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión. Agradecemos en cabina a Julia y a Ale, a José Luis por el espacio y Víctor. Nos despedimos. Pues muchas gracias. Gracias. Siempre nos quedamos con ganas de más, pero si no podemos, luego los buscar, luego hacemos otro programa. Muchas gracias. Gracias.